Vamos a empezar a grabar ahorita la sesión. El día de hoy, 16 de mayo de 2026, vamos a tener un tema que pareciera trivial, pero la verdad es que no lo es. Es un tema bastante importante que por desgracia existe mucho miedo, muchas cosas que van relacionadas con saber medir o medir las cosas. Y mucha gente no le gusta medir las cosas, mucha gente no le gusta saber cómo está. Y por desgracia pasan años y años y años y las personas no se miden absolutamente nada. No estamos hablando de la vida diaria, estamos hablando de lo que sucede durante toda la vida de una persona. Y es verdaderamente preocupante que eso pueda llegar a suceder. Entonces, el día de hoy, ¿están viendo la presentación? Sí, doctor. Ok, gracias. Entonces, saber medir es uno de los puntos principales, saber medir lo que está en nuestro alrededor, saber medir lo que tenemos todo el tiempo, es una parte, bien se dice, y eso lo aprendí mucho en la maestría, cuando te dicen, no podemos cambiar las cosas que no medimos, no podemos mejorar las cosas que no medimos. Y si no medimos nuestra salud, tampoco podemos en determinado momento mejorarla. Entonces, saberse medir, y no nada más estoy hablando de eso, porque mucha gente pensaba saber medir en lo que como no. Saber medir todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor es una parte muy importante de lo que pasa en la vida de una persona. Entonces, medirse, y siempre lo he dicho, es como si cuando estás en un negocio, tú no sabes cuánto ingresa, tú no sabes cuánto se puede llegar a perder en un negocio, tú no sabes cuáles son las utilidades, pues entonces no estás llevando bien la situación de un negocio. Y aquí sucede, el cuerpo es exactamente lo mismo. Saber contar con todo lo que tenemos es una parte muy importante. Los médicos medimos todo el tiempo y ahorita vamos a hablar más en relación a esto. Bueno, entonces, nuestro porqué, siempre empezamos con nuestro porqué de diversidad. Creemos que los diagnósticos no son sentencias sino oportunidades para recuperar la salud. Nuestro propósito es fomentar que cada persona con diversidad tenga las herramientas necesarias para evitar complicaciones, rehabilitarse y vivir plenamente. Y es por eso que estamos haciendo las pláticas, es por eso que debemos entender que cuando yo estoy haciendo un diagnóstico no es una sentencia de algo que puedas no mejorar, sino todo lo contrario, algo que puedas mejorar y evidentemente mejorar para poder estar mejor, ¿no? Entonces, el día de hoy, 2 de mayo de 2026, vamos a hablar sobre saberse medir en diabetes y obesidad, es decir, la diabetes. ¿Ok? Para las personas que están por primera vez, esto fue la plática que dimos la última vez. Es un resumen de la plática que lo hicimos con inteligencia artificial. Recuerden que cada semana hacemos algo, un resumen de lo que vemos en las pláticas y establecemos puntos importantes para que las personas que ya estén con nosotros refuercen lo que están viendo y aquellas personas sepan qué es lo que estamos manejando. Entonces, cada sábado hacemos esto. Y la plática anterior fue hablar sobre lo que era el cortisol. Entonces vamos a recordarlo en una manera sencilla. A ver, a todos nos han repetido hasta el cansancio la misma fórmula mágica, ¿verdad? Comer bien, hacer un poco de ejercicio y listo, salud perfecta. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos todo eso al pie de la letra y nuestra misma biología parece estar remando en contra? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a entrar de lleno a un tema fascinante, el saboteador oculto. Vamos a desentrañar este gran misterio de cómo fuerzas totalmente invisibles como el estrés y la ansiedad literalmente bloquean cualquier intento de controlar condiciones como la obesidad o la diabetes. Es un tema crítico del que curiosamente casi no se habla en los consultorios médicos. Y aquí es donde surge esta gran pregunta en la pantalla. ¿Por qué a veces la dieta y el ejercicio simplemente no son suficientes? Y es que existe una frustración que es honestamente súper profunda y totalmente válida. Pensemos en esa cantidad enorme de personas que se cuidan muchísimo, le dicen adiós a los azúcares, tienen rutinas súper estrictas y de repente al subirse a la báscula o revisar sus niveles de glucosa, ¡pum! Los números no cuadran para nada.
El punto clave de la información que estamos revisando hoy es que el problema metabólico es 100% multifactorial. No se trata solo de la comida, hay todo un ambiente invisible de falta de sueño, tensión laboral y sobre todo un componente hormonal constante que frena en seco cualquier progreso. Para que esto quede clarísimo, pasemos al caso de la enfermera del gimnasio. Esta es una anécdota interesantísima documentada por el doctor Memi Generi. Imagínense esto, una enfermera que trabaja el turno de la noche, pero que asiste religiosamente a sus rutinas de ejercicio. A simple vista uno diría, wow, su salud metabólica debe ser impecable por tanto deporte, ¿cierto? Sin embargo, al medir su composición corporal, los resultados arrojan niveles altísimos de grasa visceral y poquísima masa muscular. ¿Cómo es posible? Bueno, la respuesta está en su estilo de vida extremo. Trabajar de madrugada, tener los ciclos de sueño rotos y vivir en alerta máxima genera un desgaste tan brutal que su cuerpo dice alerta de supervivencia y en lugar de crear músculos se dedica exclusivamente a almacenar grasa. Ahora, para entender a fondo este famoso mecanismo de supervivencia, tenemos que hablar de dos hormonas y marcar una gran diferencia. De un lado tenemos a la famosa adrenalina, ya saben, esa ráfaga inmediata que sentimos cuando nos dan un susto repentino. El corazón a 1000 por hora, las pupilas dilatadas, es increíble, literalmente nos salva la vida, pero dura apenas de 3 a 5 minutos. Del otro lado, sin embargo, está el cortisol. Y ojo aquí, porque el cortisol es muy parecido, pero con una diferencia que resulta devastadora. Es continuo. Es un saboteador silencioso, terco, persistente, que se libera gota a gota, todos los días, cada vez que sentimos que la vida se nos sale de las manos. Y aquí es exactamente donde entra la ansiedad en el juego. Y aclaremos algo, la ansiedad no es nada más estar un poquito preocupados. Médicamente hablando, es una sobreactivación constante de nuestro sistema nervioso central. Como vemos en pantalla, esta tensión mental incesante es verdaderamente la pieza que faltaba en el rompecabezas metabólico. ¿Qué ocurre internamente? El cerebro detecta todos esos problemas continuos como deudas o exceso de trabajo y los percibe como una amenaza de muerte real. Entonces envía una señal sin freno a las glándulas suprarrenales e inunda todo el cuerpo de cortisol. Es como vivir con la alarma de incendios encendida las 24 horas del día. Vamos a desglosar el flujo de este efecto dominó paso por pasito. Número 1. Todo arranca con ese estrés crónico del que hablamos. Esto nos empuja al número 2. El cortisol se va directo a las nubes. ¿Y qué hace este exceso de cortisol? Pues obliga al hígado a fabricar muchísima más glucosa. De ahí caemos al paso 3. Se genera resistencia a la insulina. El cuerpo, que ahora está nadando en exceso de insulina y glucosa, toma una decisión drástica en el paso 4. Agarra toda esa energía extra y la almacena directo en la zona del abdomen, creando esa peligrosa grasa visceral. Y finalmente, el paso 5. Nuestros niveles de azúcar en sangre explotan, incluso en completo ayuno. Básicamente, nuestras propias hormonas nos están forzando físicamente a subir de peso. Todo esto nos lleva a una de las preguntas más comunes que existen. ¿Por qué siempre, pero siempre, tenemos ganas de devorar todo cuando estamos bajo presión? Seguro hemos escuchado a alguien decir, es que tengo un hambre que no se me quita con nada. Pues adivinen qué, en la mayoría de los casos no es hambre genuina. Es pura ansiedad. Esa montaña de cortisol que ya mencionamos actúa como un imán súper potente para los antojos. Y claro, no se nos antoja un apio, se nos antojan cosas dulcísimas o llenas de grasa, alimentos que dan un consuelo súper rápido. Es el cuerpo exigiendo, por pura demanda fisiológica, algo que imita el hambre, provocando atracones incluso cuando ya no cabe un bocado más en el estómago. Para aterrizar todos estos datos médicos, las fuentes nos comparten una anécdota súper reveladora que ocurrió en urgencias. Hablamos de un residente de cirugía, un médico que llevaba trabajando sin parar, no sé, entre 24 y 36 horas. Cero desayuno, cero cena, estrés a tope. De la nada, en pleno procedimiento, sintió que el mundo se le apagaba. Tuvo que salir del quirófano y terminó colapsando en una banca bañado en puro sudor frío. El diagnóstico final, una hipoglucemia severa. Esta es la prueba contundente de que saltarse comidas cuando estamos viviendo periodos de tensión extrema no ayuda para nada a perder peso. Al revés, provoca caídas metabólicas brutales que el cuerpo luego va a intentar compensar de forma desesperada. Y ojo, porque este desgaste crónico, el famosísimo síndrome de burnout, no se queda atrapado solo en los pasillos de un hospital. Para nada. Pensemos en los profesores que tienen que lidiar con 30 adolescentes hiperactivos en un aula. ¿O qué me dicen de los trabajadores remotos que a veces se van a dormir de madrugada y a las 3 de la mañana ya están conectados en juntas internacionales? Es una locura. E interesantemente, los datos nos muestran que esto abarca hasta a los jubilados,
quienes al dejar de trabajar se enfrentan a una incertidumbre enorme que genera una tensión invisible pero destructiva. Definitivamente, el estrés tiene muchísimas caras y no discrimina a nadie. Entonces, ¿cómo podemos evaluar todo esto? Bueno, aquí entra una herramienta que está clínicamente validada, la escala de estrés percibido. Básicamente es un pequeño cuestionario de 10 preguntas para medir qué tan pesada ha estado la vida durante el último mes. Y la clave de toda esta evaluación se resume en una sola palabra: control. La idea es reflexionar sobre qué tanto hemos sentido que perdemos el control de las cosas importantes. Porque, a ver, mientras sintamos que llevamos el volante, el estrés se puede manejar. Pero cuando sentimos que las dificultades ya nos rebasaron por completo y no hay salida, es justo ahí cuando los niveles se disparan a la zona de peligro y nos pegan directo en la salud metabólica. Llegados a este punto, la pregunta del millón es: ¿cómo solucionamos este enredo mental para poder sanar nuestro cuerpo físico? Y aquí hay que quitar estigmas de una vez por todas. Es súper importante diferenciar el tipo de apoyo. Un psiquiatra es un médico que trata enfermedades severas, como una depresión mayor o esquizofrenia, que generalmente van a necesitar medicamentos. Pero para la inmensa mayoría de nosotros que estamos lidiando con el tráfico, las deudas y ese metabolismo terco, la herramienta correcta es un psicólogo, específicamente a través de la terapia cognitivo-conductual. Esto no es más que aprender estrategias súper prácticas para cambiar nuestra forma de reaccionar ante la vida diaria. Y hablando de cambiar cómo reaccionamos, hay una historia sobre una intervención que me pareció brillante por lo sencilla que es. Resulta que en una clínica las enfermeras se la pasaban recibiendo gritos de los estudiantes que llegaban estresadísimos por los trámites. ¿Qué hicieron? Colocaron espejos grandes justo detrás de la estación de enfermería. El resultado: los gritos pararon de inmediato. Imagínense llegar dispuestos a gritar y de repente ver su propia cara roja y alterada en un espejo. Ese pequeñísimo choque de autoconciencia fue suficiente para forzar a las personas a detener en seco toda esa cascada de estrés reactivo. Es un truco fascinante. Además de la terapia, hay formas increíbles de romper este ciclo tóxico todos los días. Y lo mejor es que no tiene nada que ver con pesar la comida. Primero, el sueño. Dormir entre 7 y 8 horas es 100% innegociable. Si cuesta trabajo conciliar el sueño, los datos recomiendan darse un baño de agua bien caliente antes de ir a la cama. Esto relaja el cuerpo y los vasos sanguíneos. También están las prácticas como la atención plena o la respiración profunda. Y quiero ser muy claro con esto: no son solo consejitos simpáticos para relajarse el fin de semana. No, son verdaderas intervenciones médicas que reducen físicamente la producción de cortisol. Pero bueno, hay que ser realistas. Hay veces en que meditar y dormir bien simplemente no alcanza, porque el sistema metabólico ya está demasiado lastimado. En esos casos particulares existen herramientas médicas súper específicas. Fármacos como la metformina, por ejemplo, no son exclusivos para quienes ya tienen diabetes. Ayudan muchísimo a romper la resistencia a la insulina. Y claro, tenemos opciones mucho más nuevas, de las que se habla bastante, como la semaglutida o tirzepatida. Lo que hacen es literalmente bajarle el volumen a esa ansiedad mental y apagar ese ruidito constante que nos empuja a comer sin control. Son apoyos médicos valiosísimos, claro, siempre bajo la guía adecuada. Y así llegamos a lo que considero el mensaje más poderoso de toda esta revisión. Vean esta frase: los diagnósticos no son sentencias, son oportunidades para recuperar la salud. Que quede súper claro: tener el cortisol en el techo, vivir con resistencia a la insulina o enfrentarse a un diagnóstico metabólico después de años de estrés no significa que sea el fin del mundo. Al contrario, es ese gran momento de despertar. Es la excusa perfecta para ir a la raíz de todo, aprender a calmar la mente y por fin retomar las riendas del cuerpo de manera integral. Con esto cerramos el análisis de hoy. Ya repasamos la ciencia, entendimos por qué las hormonas nos pueden jugar en contra y, lo más importante, exploramos las verdaderas soluciones. Ha quedado en evidencia que la clave para controlar nuestro metabolismo muchas veces no está servida en un plato, sino en nuestra mente y en cómo manejamos el entorno. Así que los dejo con esta pregunta sobre la mesa: ¿cuál es ese saboteador invisible, ese estrés oculto en su día a día que van a decidir confrontar hoy mismo para por fin desbloquear su salud metabólica? Ahí se las dejo para reflexionar. Ha sido un absoluto placer desmenuzar toda esta información. Hasta la próxima revisión. Ok, alguien que quiera comentar o alguien que se haya quedado con la duda la clase anterior o la plática anterior sobre esto que nos planteó la inteligencia artificial en esta ocasión, sobre el resumen de la plática que tuvimos el 2 de mayo. ¿Alguien que le interesara o que quedara con alguna duda en relación a esto que vio? ¿No? ¿Alguien en especial, no? Porque eso se relaciona mucho con lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok?
Entonces, uno de los puntos principales de todo esto es saber medir. Y yo no, si no mido, no puedo transformar. Si no mido, no puedo mejorar las cosas. Algo que yo sí les puedo decir que es muy importante, la gran mayoría de las personas en muchas ocasiones no le gusta ir al médico porque, pues precisamente, se va a tener la posibilidad de que te diga un diagnóstico que va a empeorar tu vida. Y no es eso. La parte importante, y esto es antes de que quisieran los check-ups. Parte importante es evitar, precisamente, prevenir las cosas que van a pasar después. Y eso lo hemos hablado en estas pláticas mucho, mucho el tiempo. Saber qué puede pasar con tu vida es totalmente muy importante poderlo manejar. Ok, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Imaginémonos dos personas. Esas dos personas. Imaginémonos que una pesa 80 kilos, ¿ok? Una persona puede tener 80 kilos y medir, vamos a decir, 1,82 y estar en peso ideal, ¿ok? Esas dos personas, una puede medir 1,50 de estatura y también pesar 80 kilos, ¿ok? Estamos hablando de la misma medida, 80 kilos. Pero una tiene presión arterial elevada, otra tiene hígado graso, otro tiene resistencia a la insulina, uno tiene inflamación crónica, uno tiene grasa visceral elevada e incluso problemas muy importantes como apnea del sueño. El día de hoy vi a una paciente que tiene 71 años de edad. En esos 71 años de edad, ella tenía un peso demasiado alto. Estamos hablando de que ella mide 1,49 y estaba pesando alrededor precisamente de 84 kilos. Ella tiene todo lo que estamos hablando: presión alta, hígado graso, resistencia a la insulina, inflamación crónica, grasa visceral elevada y apnea del sueño. Y puedo tener una persona de la misma edad, ¿ok? Pero la diferencia muy importante, en lugar de tener una gran cantidad de grasa visceral abdominal, esta persona no tenía esa misma cantidad de grasa visceral. Sin embargo, fue cambiando a través del tiempo y ahorita y lo vamos a ver después en un video. Esta persona con 71 años igual, pero que en los últimos 10 años se ha dedicado a hacer ejercicio y prácticamente toda su vida se dedicó a hacer ejercicio. Y ahorita que está en la parte, los dos ya están pensionados, pero esta persona yo la veo desde hace 5 años y se van a dar cuenta de la diferencia notable. Entonces yo puedo tener una persona que pese 80 kilos y de estas personas 80 kilos, una y las dos más o menos de la misma estatura. ¿Qué hace la diferencia? Que una tiene una gran cantidad de masa muscular y la otra persona prácticamente no tiene casi nada de masa muscular. Importante entonces la masa muscular, sí, y la grasa visceral. La grasa visceral, si yo veo a esa persona que tiene mucho abdomen, y hablando sencillo, es una persona tiene aproximadamente alrededor de, tenía 129 centímetros y la otra persona tiene apenas 81 centímetros. ¿Ok? La diferencia en medidas es inmensa y en cuestión de salud, ¿ok? Y estamos hablando las mismas personas, de la misma edad, la misma estatura, pero una tiene mucha masa muscular y la otra tiene mucha grasa visceral. De ahí parte un punto muy importante, que es no nada más la parte de la comida. Estoy hablando de medidas que pueden influir en la manera en la cual la persona puede vivir el resto de su tiempo. Hay muchas personas que se pesan diario, se obsesionan con la báscula. Yo les digo, y esto es real, eso siempre se los digo a las personas. Si tienes una báscula en tu casa, regálasela a quien más odies, a aquella persona que te cae mal, a aquella persona, aquel jefe que te es irritable, aquel familiar que no soportas, aquel vecino que te hace la vida imposible. Regálale una báscula y lo vas a hacer infeliz, ¿ok? ¿Por qué? Porque medirse en el peso no significa absolutamente nada. Debes de pesarte y debes de medirte, en este caso cintura, como habíamos dicho. Importante, la cintura es un parámetro principal en cuestión de salud, sí, nadie te lo dice, pero esto es algo muy, muy importante. ¿Ok? Si una persona tiene en abdomen más de 80 centímetros, en el caso de las mujeres, y más de 90 centímetros en el caso de los hombres, va a tener un problema metabólico extraordinariamente importante. Entonces, la cintura debes de tener
menos de 80 centímetros en el caso de las mujeres, menos de 90 centímetros en el caso de los hombres. Medir la grasa visceral también se puede medir. Habíamos dicho, debes de medir menos de 5 en cuestión de grasa visceral. Si pasas por arriba de 10, tienes hígado graso. ¿Ok? Medir tus niveles de glucosa es importante, sí, principalmente aquellas personas que tienen prediabetes. Hemos hablado mucho de prediabetes en las pláticas. Aquellas personas que no han estado con nosotros pueden ver los videos a través de YouTube o lo pueden ver a través de las plataformas de Spotify. Verificar la glucosa es algo que debes de hacer en forma rutinaria, sí, no todos los días, evidentemente, es como medirte en cuestión de peso. Si una persona tiene diabetes y todos los días se mide 3 veces, los niveles de azúcar no sirven absolutamente para nada, ¿ok? Y lo hemos hablado mucho en relación a esto, es medir mejor la hemoglobina glucosilada. Medir la cantidad de sueño también es importante. Para muchas personas es muy difícil, principalmente, por ejemplo, los médicos o las enfermeras que trabajamos de noche, las personas que trabajan transportando algo en las noches, es difícil para la gente que trabaja en la noche, pero debes de tratar de dormir al menos 6 horas, menos, si logras 8 horas está muy bien, ya que dejé de trabajar en urgencias, les puedo decir que es sumamente importante esto, pero por desgracia hay gente que no lo puede hacer. Es necesario dormir bien y dormir bien implica que no estés teniendo pesadillas, que no tengas que estar parando todas las noches para hacer pipí, porque finalmente el pararte en las noches en la orina puede ser que no estés bien de tus niveles de azúcar. Hay que tener en cuenta esa situación. Medir la presión arterial también es importante. La presión arterial en la mañana debes de utilizarla y debes de saberla tomar cuando te despiertas. Si tú tienes tendencia a tener presión arterial elevada, levántate, ok, despiértate y tómate la presión en ese momento. Esa es la parte basal. Si te vas a medir tus niveles de azúcar, igual, mídetelo antes de desayunar, antes de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el día, tus niveles de cortisol se van elevando. Y la plática anterior, la plática del video, nos dice precisamente que conforme yo puedo empezar a hacer actividad y elevar mis niveles de cortisol, lo que va a suceder precisamente es que vas a tener tendencia a tener niveles más altos de azúcar sin haber comido absolutamente nada. ¿Ok? Y es muy importante también medir la fuerza muscular. La fuerza muscular va a depender. Yo les puedo decir, por eso los digo en cuestión de experiencia. Si te metes al gimnasio, no vas a ver resultados ni el primer mes, ni el segundo mes, ni el tercer mes. Vas a ver resultados hasta el año probablemente, porque cambiando la parte de tu dinámica de fuerza muscular. Entonces, si piensas que en un mes estando en el gimnasio van a cambiar las cosas, no van a cambiar absolutamente nada. Y si no haces absolutamente ningún tipo de actividad, pues menos todavía va a cambiar. ¿Ok? Entonces, bajar de peso no siempre significa mejorar tu salud, no. ¿Por qué? Porque puedes bajar de peso perdiendo músculo. Mucha gente que se somete a cuestiones de dieta van perdiendo músculo y eso lo medimos. O sea, es importante aquella persona que empieza a tener, bajar de peso, no necesariamente significa mejorar la salud, no. Puedes perder músculo, sí. Puedes deshidratarte. Máxime si vas a aquellas clínicas patito, que donde te dan pastillas de diferentes colores y te dicen, tómate esta pastilla en tal momento. Aquella lugar donde te dan pastillitas o te dan gotitas sin saber qué es lo que está, salte de ahí. ¿Por qué? Porque te van a dar finalmente, en la gran mayoría te van a dar diuréticos, ¿ok? Y te van a deshidratar, sí. Entonces no vayas a lugares donde te den pastillitas, gotas o cualquier cosa sin tener ningún tipo de registro. Eso es una clínica patito, sí, y de las más patitos que existen, ¿eh? Así es que traten de no meterse en esos lugares. Hidratarse es uno de los puntos principales cuando vas bajando de peso, sí. Tienes que incrementar tu cantidad de líquidos importante. Pero sin embargo hay gente que puede deshidratarse, sí. Hacer dietas extremas también. Las dietas, hemos hablado mucho de las dietas que te mantienen en ayuno. Hemos hablado mucho de esto. Cuando la persona vuelva a comer de una manera normal, va a volver otra vez a subir de peso. Entonces no puedes hacer esos ayunos intermitentes. Sucedían en la época de Jesús y demás, y ya 2000 años después, 2000 prácticamente 50 años después, es una tontería. Tienes que desayunar, comer, cenar y hacer dos colaciones es lo ideal, sí. Aquella persona que hace dietas y volvemos al punto, la palabra dieta significa comer diariamente y comer rico. El diet lo debes de hacer bien. Entonces, esas dietas extremas donde bajas la cantidad,
lo que se conocía en los 70s y 80s, que todavía me tocó cuando empecé esto, las dietas muy bajas en calorías, las very low diet, las very low diet, que eran dietas muy bajas en calorías, que eran 100, 200 y te daban finalmente solamente proteínas, que también las dietas cetos también tienen ese parte problema, puede hacerte mayor daño sin duda a través del tiempo. Usar productos milagro, como tomar, decía un paciente el día de hoy, tómate el agua con remolacha, con una serie de cosas para bajar de, pues tampoco sucede, ¿ok? Aquellas productos milagros que también se ha visto a través del tiempo, las cortezas, me tocó mucho en esa época utilizar cortezas de los árboles y de las que en muchas ocasiones llegan a generar problemas con cuestión de metales pesados, es también uno de los problemas que no hay que utilizar. Productos milagro no funcionan tan bien. ¿Por qué? Porque todos van a tener un rebote metabólico. Y volvemos al punto, los mejores medicamentos ahorita, si tirzepatida, semaglutida y todos los demás tienen un rebote metabólico, sí, porque no cambias la esencia principal, el cuidarte todos los días. Entonces, sucede y es importante tener en cuenta eso. Entonces, 7 parámetros que van a cambiar nuestras vidas. Vamos a tratar de decir en 10 minutos, a veces me paso de tiempo, ¿no? Uno, circunferencia abdominal. Es más importante que el peso, sin duda alguna. Medirte y si la ropa en determinado momento no te queda de la panza, no compres más ropa más grande. Trata de hacer más ejercicio a nivel abdominal. Y es importante, habíamos dicho, 80 centímetros máximo en el caso de mujeres, 90 centímetros en el caso de hombres. La grasa visceral, habíamos dicho, la grasa visceral es un órgano endocrino donde va a producir inflamación, donde va a aumentar el riesgo cardiovascular, porque va a haber grasas malas y grasas buenas que después van a tener que cambiar, y evidentemente eleva la resistencia a la insulina. Los resultados que tenemos cuando la gente tiene insulina elevada y tiene resistencia periférica a la insulina, es de las cosas que debes de controlar. Una persona jamás va a bajar de peso si tiene resistencia periférica a la insulina. Y eso se controla utilizando un HOMA, midiendo otra vez. La parte importante es medir. Entonces, cuando tú mides un HOMA que está elevado, no vas a bajar de peso y vas a tener un riesgo cardiovascular evidente. ¿Y vas a tener prediabetes? Sí. Por eso, la circunferencia abdominal, y es un parámetro muy importante, es más importante que el peso, sí, que les quede muy claro. Medir el peso es una parte y va a depender. Recuerden que el peso depende de masa grasa, masa ósea, masa muscular y masa agua. Por eso en muchos lugares te dan diuréticos para que te deshidrates. No cambia absolutamente nada. Tener la masa grasa muy elevada es un riesgo para tu vida. Por eso es importante tratarlo de bajar. Y eso se mide a través de circunferencia abdominal. Ya les dije los parámetros importantes. Hombre no debe en determinado momento pasar de 90 centímetros, siempre debe estar por abajo de 90 centímetros y mujeres por abajo de 80 centímetros. Y hay una correlación en relación a la cantidad de grasas buenas, grasas malas, indudablemente. ¿Ok? Glucosa y hemoglobina glucosilada. ¿Debes de medírtelo? Sí. Si tus niveles de glucosa son normales, por abajo de 100, está perfecto. ¿Ok? Y tu hemoglobina glucosilada debe estar por abajo de 5,8, sí, también. Pero vas a empezar a tener riesgo de tener primero prediabetes si esa glucosa se eleva en forma intermitente por arriba de 100 estando en la mañana. Entre 100 y 125 son parámetros que se conocen como prediabetes. Cuando pasa de 126, tienes diabetes. Y sucede lo mismo con la hemoglobina glucosilada. Debe estar por abajo de 5,8. Y normalmente debe de elevarse no por arriba de 6,4. Una vez que está entre ese rango de 5,8 a 6,4, tienes prediabetes. Empiezas a estar por arriba de 6,5, seguramente tienes diabetes. Entonces, esos parámetros de tener la glucosa elevada. Todavía en esta semana me tocó una persona que vino con un médico y le dijo, me venía de un pueblito de Puebla y le decía al médico que casi la gran mayoría de los mexicanos no se preocupara, porque la gran mayoría de los mexicanos siempre tiene niveles por arriba de 100, por arriba de los 40 años. Y para eso era normal. Y estás hablando del nivel tan bajo médicamente que puede tener este médico de decirle, pues es muy normal, ni te preocupes, no, tienes prediabetes. Y si mides tus niveles de cintura, pues te vas a dar cuenta que están por arriba de 90 centímetros en hombres, más de 80 centímetros, tienes prediabetes y tu riesgo cardiovascular se incrementa en forma notable, ¿ok? Y entonces
es bien importante tener en cuenta. Entonces, medir tu glucosa y hemoglobina glucosilada. Recuerda que la hemoglobina glucosilada te dice cómo están tus niveles de azúcar en los últimos 3 meses. Y eres el parámetro más importante para las personas que tienen prediabetes y que tienen diabetes. Entonces, es un parámetro sumamente importante estos datos. Presión arterial. La presión arterial de la misma manera, debes de tener la presión arterial con valores normales, ¿ok? Teniendo en cuenta que una persona debe de tener entre 120 y 80, estando una persona adulta normal. ¿Ok? Si estás por abajo de esto, estás muy bien, valores menos son de 90 a 60 y no debe pasar de 130 a 185. Pasa de 130 a 85 varias veces en el transcurso de la semana, tomándolo en la mañana, entonces empieza a tener problemas precisamente de presión. Y la presión alta se conoce como hipertensión silenciosa. ¿Y va a dañar el riñón? Sí. ¿Va a dañar el cerebro? ¿Va a dañar el corazón y la retina? Sí. Son cuatro órganos o datos de choque de lesión. ¿Ok? Y medirla tiene que ser en la mañana. Aquellas personas que tienen tendencia a tener presiones arteriales elevadas, debes de tomarlo en la mañana, igual que el azúcar en la mañana. ¿Para qué? Precisamente porque si tú te pones a hacer ejercicio, se va a elevar la presión, sí. Si tú te empiezas a tener estrés, se va a elevar por niveles de cortisol elevados, sí, y vas a tener presiones arteriales elevadas. Si tú le bajas a esa tensión y demás, bajan a valores normales, ese es un dato de alarma que debes de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si se mantiene más de 3 veces tomando en la mañana presiones elevadas, ya puedes tener una enfermedad que se llama hipertensión arterial. ¿Cómo se controla la hipertensión arterial? Pues bajando de peso, bajando niveles finalmente de cintura, bajando la cantidad de sal de lo que estás comiendo. ¿Ok? Si eso no funciona, pues vas a tener que tomar finalmente medicamento. Yo como especialista en medicina de urgencias les puedo decir que una persona cuando llega a la parte del hospital por crisis hipertensivas, una de las cosas que primero que hacemos es acuéstate, trata de tranquilizarte, ¿ok? Y lo primero que le damos es un medicamento para la ansiedad, para disminuir la ansiedad y con eso disminuyes la presión arterial, lo cual permite que precisamente no tengas presiones arteriales. Y solamente si se mantiene alta, entonces por arriba de 90 la diastólica y por arriba de 140 empezamos a dar medicamento. Pero si la persona ya ha tomado medicamento, entonces normalmente le damos el medicamento que no tomó o que no se ha olvidado tomarla. Por eso es importante tener en cuenta. Tomar la presión arterial siempre debe de estar, aquí voy a poner mi brazo, ojalá se pueda ver del otro lado. Ok, este es lo que me interesa, que se alcance a ver. Debe ser por la parte interna. Ok, aquí lo voy a poner, aquí voy a tratar de voltearlo. Lástima que no me da y no puse una diapositiva. En la parte interna del antebrazo. Y si ustedes se tocan la parte interna del antebrazo, van a sentir la pulsación. El puntito que en todos los esfingomanómetros, que eran los viejitos, o tensiómetros, se deben de colocar precisamente en esta parte, en la parte interna de este lado. No por la parte externa, debe estar precisamente en este nivel. Y lo que te permite es tomar la presión en la mañana. Lo ideal es que sean baumanómetros o esfingomanómetros que sean digitales ya, ¿sí? Los de mercurio ya casi no se utilizan precisamente por eso. Cuarto punto importante que debemos medir, masa muscular. ¿Ok? Masa muscular, lo hemos dicho, es el parámetro que te permite entender si vas a tener una buena vejez o no. Es un mejor segura de vida que existe, es la masa muscular. ¿Ok? La masa muscular, el músculo por sí mismo es un órgano que te permite no nada más acumular glucosa, ¿ok? Te permite precisamente mantener condiciones adecuadas. Yo por eso les digo, un viejito que tú lo ves en la época de Cricri, todo delgado, que en la época de Cricri decía, porque levántate de la abuelita y vete al ropero, pues te me imaginabas la viejita toda endeble, debilucha, que en determinado momento no se puede levantar. Y esta viejita debilucha, ¿ok? Es porque perdió masa muscular y tiene tanta debilidad muscular, sus huesos están muy delgaditos y también el músculo es muy delgado y entonces le impide poderse levantar. Una persona que no se puede levantar va a depender de todo y aquellas personas que quieren depender de los demás pierdan su masa muscular.
¿ok? Pero si en determinado momento tú quieres estar bien y llegar a los 70 años bien, 80 años bien, 90 años bien, trata de tener una buena masa muscular. Y eso se mide a través de una báscula que te dice el porcentaje de masa muscular. Entonces, para fines prácticos, una persona debe de tener mayor cantidad de masa muscular y menos cantidad de grasa visceral. ¿Ok? Hagan esta imagen. Yo siempre les digo, ya no, la nueva, los jóvenes no sabían quién era Chachita, ¿no? Y evidentemente, Chachita era una mujer muy obesa del cine mexicano. Imagínenlo con Sylvester Stallone o Schwarzenegger en sus buenos tiempos, donde podían pasar lo mismo, podían pesar los mismos. A lo mejor los dos pesaban 100 kilos, pero Schwarzenegger lo tenía o Stallone lo tenía de músculo, ¿ok? Ahorita si lo quieres ver, a lo mejor este, como uno de los Ronaldo o en determinado momento Messi, vas a ver la parte de que tiene mucha masa muscular y una gente muy obesa, como le pasó a lo mejor como Pavarotti. Pavarotti se murió muy joven precisamente por la obesidad. Y lo mismo sucedió con Juan Gabriel, ¿eh? Entonces, una parte muy importante de esto, y Juan Gabriel era obeso y además era diabético, y no comía nada en teoría, de azúcares, pero pues evidentemente estaba con la obesidad precisamente en forma notable. Entonces, estas personas que conforme va pasando el tiempo van perdiendo masa muscular, pues van a morir mucho más jóvenes. Es un dato, ¿ok? Entonces, el problema radica en que también esa masa muscular no nada más te permite levantar. Siempre que hablo sobre esto, hace mucho tiempo, hace como unos 20 años, fue una plática sobre geriatría en unos laboratorios que estaban de los laboratorios que manejan el Ensure, y ellos hablaban precisamente de cómo se va perdiendo la masa muscular. Y me acuerdo mucho de un investigador que vino a dar la plática, un italiano, que él decía que las personas de los asilos les hacían tomografía de sus huesos y veían el hueso demasiado delgado y los ponían a hacer ejercicio y veían la cantidad de masa muscular de esas personas ancianas por arriba de 90 años en los asilos y prácticamente no tenían masa muscular. Les ponían a hacer ejercicio y a pesar de tener 90 años, incrementaban la masa muscular, que era lo que permitía que se pudieran mover, que finalmente podían tener mejor actividad. Entonces, el músculo consume glucosa, sí, protege el metabolismo, sí, y mejora la sensibilidad a la insulina, lo cual hace que precisamente la persona pueda tener mejor control. Y siempre lo voy a decir, me acuerdo mucho de un paciente que estaba impresionantemente angustiado porque sus niveles de azúcar se elevaban. Y un día me decía, es que me estoy midiendo los niveles de azúcar y se acaban de levantar. Y un día ya que me tenía cada 5 minutos me hablaba, es que mis niveles de azúcar, mis niveles de azúcar, ¿ok? Le decía, ok, cada vez que se eleven tus niveles de azúcar por arriba de 250, ponte unos pants y sal a correr. ¿Ok? Y me decía, oye, doctor, estoy a la mitad del entrenamiento y me sigue elevando el azúcar. Sí, espérate un rato más. Y después ¡puf! Se caían sus niveles de azúcar. ¿Ok? Y eso sucede. Y sucede realmente. ¿Por qué? Porque el músculo controla extraordinariamente bien los niveles de glucosa. Por eso es importante tener una buena masa muscular. Quinto punto, el sueño. Dormir mal eleva el cortisol, aumenta el hambre, altera la leptina y la grenina, con lo cual finalmente, la grelina y la leptina favorecen que tengas problemas de sobrepeso. Empeora la glucosa, sí. Dormir bien es el tratamiento principal, sí. Si tienes mal trastorno en sueño, trata de ver las condiciones para que puedas mejorar. No te pongas a hacer ejercicio antes de dormir, antes de acostarte. No te pongas, si tienes mucha tendencia en determinado momento, resuelve los problemas, ¿ok? Todos sabemos que cuando te duermes, al día siguiente te despiertas y resuelves mejor las cosas, sí. Entonces, tratar de dormir al menos 6 horas continuas es una parte muy importante si tus actividades te lo permiten hacer, ¿ok? Entonces, dormir bien es un parámetro muy importante en relación a tener una buena salud, sin duda, ¿ok? Niveles de estrés crónico, si tú tienes tendencia a desarrollar, como ya hemos dicho, síndrome burnout, pues trata en lo posible y eso te lo da normalmente la parte del trabajo. Entonces, no te canses, no te fatigues tanto en el trabajo. Dale menos importancia al trabajo, dale más importancia a tu salud. ¿Ok? El estrés crónico no nada más inflama la parte del abdomen, inflama la parte muscular. ¿Ok?
y inflama todos los tejidos. Entonces hay que recordar que la inflamación crónica la tienen gentes que tienen obesidad y gente que tiene diabetes. El estrés crónico eleva los niveles de azúcar, sí, favorece la grasa abdominal, aumenta la ansiedad alimentaria, sí. Acabamos de ver un video que relaciona todo eso, ¿ok? Séptimo punto, perdón. Grasas buenas contra grasas malas. Grasas malas son aquellas que van a pegarse en la parte de tus arterias. Grasas malas son aquellas que van a favorecer que tus arterias se endurezcan. Grasas malas provienen de aumentar la cantidad de grasa visceral en la parte del abdomen. ¿Tienes pancita? Ah, qué bonita es la pancita. No, estás hablando finalmente de que tienes un exceso de grasa visceral y seguramente esa grasa visceral se va a ver reflejada con grasas que van viajando a través de tu cuerpo. Y esas grasas malas van a aumentar tu riesgo cardiovascular, sí. Y esas grasas malas van a favorecer que tengas Alzheimer, sí. Esas grasas malas van a favorecer que tengas falla cardíaca, sí, y que alteres en forma notable tu cuerpo. Esas grasas malas se conocen como colesterol total elevado, como triglicéridos elevados y como índice aterogénico elevado. Es decir, colesterol total es la medición de todas las grasas. No debe estar por arriba de 200. Si tienes 250, 300, sí. Yo me acuerdo mucho de una tía que toda su vida tenía colesterol elevado y para ella era muy normal. Pues dices, no, falleció finalmente joven, sí, también. Triglicéridos. Triglicéridos es una forma importante. La gente joven que tiene triglicéridos elevados, que tiene sobrepeso y que tiene tendencia a elevar sus niveles de azúcar va a ser diabético. Es una relación muy franca entre tener elevación de triglicéridos antes de tener diabetes, sí, y eso depende mucho, evidentemente, de lo que comes. Índice heterogénico, habíamos hablado, que es la relación entre grasas buenas y grasas malas. Normalmente debe ser por abajo de 4,6. Si tú tienes colesterol LDL, que es el más malo de todos, el VLDL, estás hablando de densidad. Si la densidad del very low o low density del colesterol está elevado, esas son grasas malas y va a hacer que tu índice heterogénico esté elevado. El bueno de todo esto es el HDL, que son colesterol de alta densidad, high density colesterol. Y la parte importante de este colesterol es que no se pega a las paredes, no se pega a las paredes de las arterias, por lo tanto no hace esa relación importante con el hecho de que se pegue a tus arterias. Por lo tanto, no hace que se endurezcan tus arterias, por lo tanto, evitas problemas de riesgo cardiovascular. Parte muy importante. Ok. eh, Gracias, Vero, que se acaba de meter ahorita al curso, ya está de vacaciones, está en otro lugar, que bueno, que en determinado momento anda por acá. Y se dio tiempo para estar con nosotros. Pues el HDL, el colesterol de alta densidad, es un punto muy importante que tenemos que tener elevado. ¿Cómo se mejora esto? Comiendo menor cantidad de grasa saturada. Ustedes vean los anuncios y los sellos. Dice grasa elevada, grasa saturada elevada, no la consumas. Grasa saturada, otra vez y lo hemos repetido mucho en la parte del taller. Grasa saturada es aquella que normalmente está en el medio ambiente sólida, la manteca, la mantequilla, todo lo que son embutidos. La tienes que calentar a una temperatura muy alta para que se haga líquida. Esto lo consumes y tu temperatura es de 36 grados. Si lo subiste a 150 grados, pues vas a hacer finalmente que se haga líquida así. Y cuando tú la consumes y va a bajar a 36 grados, otra vez se va a solidificar. Por eso el hígado graso, por eso las placas de colesterol, etcétera. Entonces, mucho depende de lo que hagas en tu vida de disminuir la cantidad de grasa saturada. Ok, entonces la grasa saturada trata de evitarla. Todo lo que dicen sellos de grasa saturada, si unas galletas como las galletas están rellenas de algo, Príncipe, Dulce, etcétera, las galletas que tienen relleno, no las consumas. Consume aquellas que en determinado momento no tienen relleno. Tan simple y tan sencillo como eso. Evita los postres que tienen una gran cantidad de grasa, de cuando te digan en la cafetería, le ponemos la crema batida, pues es grasa saturada, ¿para qué la consumes? ¿Ok? Me como esas papas fritas que tienen grasas trans, no lo utilices. Pollo frito, no lo utilices. ¿Ok? Todo lo que en determinado momento se mete en grasa y se fríe, molotes, todo lo que tiene que ver con quesadillas a veces, con todo lo que habíamos dicho, papas fritas, etcétera, donas, churros, tienen un exceso de grasas trans que todavía son más malas que las grasas saturadas. Entonces hay que tratarlas de evitar sin duda alguna. ¿Ok? Ya hablamos de 7 medidas que se hacen, ¿ok?
Entonces la gente requiere o es más fácil buscar resultados rápidos, números mágicos, ok, bajar 10 kilos en un mes, pero realmente la verdadera medicina que tiene que ver con esto es diferente. Por eso hablábamos de que las metas deben ser SMART, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo específico. Por eso trata en lo posible de no consumir mayor cantidad de elementos que te hagan daño. Entonces, mucho depende de la ingesta, sí. Depende de cómo los quemas, sí. Depende de bajar de peso, sí. Depende de bajar la cantidad de grasa abdominal, sin duda. ¿Ok? Les voy a poner este ejemplo, ¿ok? Que es importante, ¿ok? Dense cuenta de cómo está, ¿ok? Esto fue el día de hoy, ¿eh? Y la verdad es que le agradezco mucho a este Maurilio, que fue el que está. Con Maurilio, que mide unos 55, pesa 70 kilos. Y ahorita vamos a medir cómo está en relación a su cuerpo. Él tiene 5 años con nosotros llevando un muy buen control. 5 años como tal. Vamos a ver cómo estás en relación, pues. 71 años. O sea, estamos hablando de que Maurilio tiene 71 años, lleva 5 años con nosotros, ¿ok? ¿Cómo te puedes imaginar una persona de 71 años, ¿ok? Que mide unos 55, igual más o menos que la misma persona que habíamos hablado, ¿ok? Y que tiene 71 años de edad, ¿ok? Y entonces por eso se mide esa relación, bueno, 70 años en la persona. Papilio mide unos 55, pesa 70 kilos. Y ahorita vamos a medir cómo está en relación a su cuerpo. Él tiene 5 años con nosotros llevando un muy buen control, 5 años como tal. Vamos a ver cómo estás en relación, pues vamos a medir la cantidad de grasa, la cantidad, agarra esto como si fuera un volante, okay, como si fuera un volante, agárralo así, y el otro también, ¿ok? Manéjalo así, ¿ok? Y entonces, lo que nos dice ahorita la báscula, ¿ok? Es que está haciendo la medición precisamente de varios parámetros. Dentro de esos parámetros está la parte de, ¿no prendo la luz? Ok. Nos dice, en este caso, cómo estás de peso, ¿ok? Con, ¿cuántos nos dijiste que medías? 1,55. 1,55. Pesa 56,900, es decir, está bastante bien en cuestión de peso. Su índice de masa corporal es 23,7, o sea, normalmente debe estar entre 20 y 25. 23,7 está perfecto. Es la cantidad de grasa en todo su cuerpo, 19,2, muy poquitita grasa, ¿ok? Y aquí la parte importante es que de músculo tiene 35,5. Eso es lo que debería de hacer una persona. Cualquier persona debe tener mayor cantidad de músculo que de grasa. Entonces, en este caso, Maurilio tiene mayor cantidad de músculo que grasa. Esta es la cantidad de calorías que debería utilizar. Esta es la edad en años. Tienes la mitad de años metabólicamente, es decir, si tienes 70 años y en este tienes 35 años, lo cual es muy bueno. Y de la cantidad de grasa en todo el cuerpo, que es 19,2, debes de tener la cantidad de grasa visceral menor a 5, ¿ok? No debe pasar de 10 porque tienes hígado graso. Entonces, en este caso tienes 10. Apenas, finalmente, para tu edad está bastante bien. ¿Por qué? Pues porque no tienes prácticamente casi situación en relación a problemas en cuestión de abdomen. Tu abdomen es muy pequeño en relación a la parte de lo que es tu masa corporal. La grasa visceral se va acumulando y depende mucho de lo que tengamos en cuestión de riesgo aterogénico. En tu caso, estás en límite. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir manteniendo haciendo ejercicio que siempre haces. ¿Ok? ¿Cuánto haces de ejercicio? Hora y media. Hora y media todos los días. ¿Sí? Prácticamente te levantas todos los días temprano, te vas a hacer ejercicio. Mientras los demás están durmiendo, tú te pones a hacer ejercicio, lo cual es excelente para tu edad y si debes de tratar de seguir manejando más o menos lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Ok. Si se dan cuenta, entonces, Mauricio es una persona que se cuida, hace ejercicio todos los días, cuida su alimentación y parte importante de todo esto es la manera como se cuida, ¿ok? Ahora vamos a medir la parte de la cintura, ¿ok? La cintura debe de medirse donde está la parte del ombligo. ¿Dónde está tu ombligo? Aquí está. Ok, entonces ponla aquí para que en determinado momento se pueda manejar, ¿ok? Y vamos a medir la parte de cuánto está, ¿ok?
Que en este caso, que estamos midiendo, en este caso, sí, tienes 93 centímetros. Debe estar por abajo de 90. Tú dejaste de hacer ejercicio porque la cirugía que tuviste, sí, pero hay que tratar de hacer ejercicio para bajar la parte del abdomen. Es muy importante bajar. En el hombre debe de medir menos de 90 centímetros, y en el caso de las mujeres, menos de 80 centímetros. O sea, hay que tener en cuenta este dato. Sí. Ok, entonces cuando estamos hablando de una persona que a los 70 años se cuida, él tiene 71 años reales, pero siempre se quita la edad. Pero un punto importante de todo esto es la manera en la cual, y no se quita eso porque pues, no porque quiera, porque su registro en relación al INE dice esa cantidad. Pero la parte importante es que 70 años, todos los días hace ejercicio, su masa muscular es muy buena, casi no tiene grasa visceral. Y a pesar de eso, tiene 91 centímetros, ¿ok? De abdomen. Dejó de hacer ejercicio porque tuvo una cirugía abdominal. Entonces, cuando yo mido, ¿ok? Esta es de otra persona. Ve la parte de cómo está Maurilio, ¿ok? Esta es la mano de Maurilio. Ve cuánto tiene finalmente de presión, ¿ok? Si tú dices, a la edad que tiene Maurilio, tiene esto, y en relación a esta persona que yo les decía, que tiene todo lo contrario, tiene una gran cantidad de masa visceral, de grasa visceral, tiene una gran cantidad de peso, miden lo mismo, ¿ok? Tienen la misma edad, pues evidentemente la condición de Maurilio, a pesar de que tiene una situación de control de diabetes desde hace 5 años que lo tiene muy importante, ya no puse ahí la parte de cómo estaban sus controles, pero tiene una hemoglobina glucosilada de 6. La Asociación Americana de Diabetes dice que debes de tener por abajo de 7 para no tener complicaciones. Entonces, si durante los últimos 6 años, 5 años, él ha estado en valores normales, entonces es ahí donde sí existe la posibilidad de llegar a los 70 años, 80 años, y puse un video la vez pasada relacionado con esto, de un paciente que más grande que Maurilio y que tiene una masa muscular extraordinariamente importante. Entonces, la salud empieza cuando aprendes a medirla así, y lo que tienes que aprender es a medirla bien. ¿Ok? Y no debes de estar pensando en otra cosa. Entonces, ya hablamos de 7 parámetros que debes de medir para poder estar bien, y es bien importante tener en cuenta esa situación. Entonces, esta es parte de lo que habíamos visto la vez anterior, relacionado con ese apoyo grupal. Calmar tu mente, comer mejor, moverse bien, dormir bien, eso es lo que debes de tratar de controlar. No es algo que sea algo imposible de poder hacer. Y si la persona que pasó el tiempo ha perdido masa muscular es porque no es flojera, ¿ok? Simplemente a través de su vida no tuvo un enfoque adecuado. Y lo que tenemos que hacer es empezarnos a enfocar para tratar de hacerlo lo mejor posible. En esta semana ya no puse aquí la parte, pero el del 23 al 30 de mayo vamos a hacer la semana metabólica. Y en esa semana metabólica vamos a dar una plática todos los días, lunes 25, martes, miércoles, jueves, y viernes, hablando sobre metabolismo. Y vamos a hablar mucho, vamos a enfocar mucho más en relación a esta parte. Y aquellas personas van a tener de todas maneras la situación. Ojalá nos puedan apoyar difundiendo sobre lo que es esta semana metabólica. Y gracias a todos ustedes porque el día de hoy tenemos una cantidad de personas, 23 personas, y al menos de 5 o 6 de estas personas, yo nunca las había visto aquí, qué bueno que están aquí. Y aquellas personas que nos han seguido a través del tiempo, pues les agradezco finalmente la parte de estar. Recuerden que siempre vamos a estar, ya tenemos toda la información en YouTube. A veces nos tardamos un poco más en subirlo. Los podcasts que vemos a través de Spotify, que la verdad están muy buenos, la inteligencia artificial los hace muy buenos. Y yo quiero agradecerle a todas las personas que están el día de hoy, que están aquí con nosotros, que somos 23 los que estamos aquí en este grupo. El hecho de que podamos estar nos hace, para nosotros es muy importante el contacto que tengamos y la difusión que ustedes hacen de nosotros, es extraordinariamente muy importante. Y todas las personas que están aquí, gente que tengo mucho tiempo de conocerlos, gente que nos ha seguido a través del tiempo.
y que nos apoya, que diciéndonos las cosas que están bien, las cosas que están mal. Pues agradecer a todos ustedes que están aquí, las 23 personas que estamos aquí, que nos apoyan y que nos dan la oportunidad de poder seguir haciendo estas pláticas que para nosotros es muy importante. Ok, ¿alguna duda o pregunta en relación a todo lo que platicamos el día de hoy? Doctor, yo solo tengo una duda. Ajá, ¿Los dime, Mari Carmen. parámetros para medir los triglicéridos deben ser menores a cuánto? 150. Y 200 menos de 200 el Menos de colesterol. 200 de colesterol. Así es. El índice Ok. aterogénico es la relación entre grasas buenas y grasas malas. Es un cálculo que tiene que ver entre el DHL, el HDL, es lo mismo, pero dividido entre triglicéridos y demás. Hay como tres o cuatro parámetros diferentes, pero tienen que estar, esa relación tiene que estar siempre por abajo. Y este es el parámetro probablemente muy importante porque te define la posibilidad de riesgo cardiovascular. De hecho, en algunos laboratorios, como por ejemplo Exacta, si tú agarras y verificas riesgo cardiovascular, te dan todos esos parámetros en relación a las grasas y una parte que te dice índice heterogénico. No todos los laboratorios lo hacen, Exacta sí te lo hace, creo que también incluso Chopo y demás, y algunos como Salud Digna que apenas lo acaban de ingresar. Pero tu índice heterogénico debe estar en base a la cantidad de triglicéridos y colesterol elevado. Ahora, perdón, colesterol, triglicéridos, colesterol disminuido y tu índice heterogénico disminuido. Una persona Ok. puede tener mucho sobrepeso y obesidad y estar en parámetros normales. ¿Ok? Hay que tener en cuenta, no siempre hay una relación concreta, pero sí es muy común esa relación. Entonces siempre hay que tratar de tenerlos disminuidos, sin duda. No sé si te contesté bien, Mari Carmen. Sí, perfecto, doctor. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta o parámetro? ¿No? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? A veces me preocupa cuando alguien no, se queda con la duda y no nos dice o no nos pregunta alguna situación. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Ok. Son 2:05. Normalmente debemos de tardarnos un poquitito menos en la parte de la plática, pero si no hay alguna otra pregunta, comentario, traten en lo posible de tener estos 5 parámetros importantes. Tratar en lo posible de dormir bien, ni se diga, tratar en lo posible de tener menor cantidad de cintura, tener mayor cantidad de masa muscular. Esto es de todo el tiempo lo que los vamos a estar insistiendo. Y tratar en lo posible de tener niveles de cortisol bajo, etcétera. Ok. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna más? Ok. Pues bueno, les agradezco otra vez el hecho de que hayan estado conmigo. Gracias a aquellas personas nuevas que están. Juan Carlos, me dio mucho gusto verle. Juan Carlos es una persona que admiro y estimo bastante. Es una persona que tiene un nivel de conocimientos muy alto, qué bueno que lo veo aquí. Y gente que dentro de todas que están aquí con nosotros, les agradezco grandemente a todos los que nos vemos cada sábado, es como Esperanza, como misma Mari Carmen, Judith, etcétera, Concepción, gente nueva como Miriam, gente regular como Rubén, Samuel, etcétera. Gracias por estar con nosotros. Les agradezco nuevamente todo esto y nos vemos entonces la otra semana. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, Gracias, gracias. doctor. Nos Gracias, vemos. doctor. Luego. Bonita tarde a todos. Gracias, Gracias. doctor. Igualmente, Buena tarde. Hasta gracias. luego. Nos Gracias, vemos. doctor. Buena tarde a todos. Bonito fin de semana. Gracias. Que estén muy bien.